Invitado del día de la fecha, que se trata de Daniel Balmaceda, que es periodista, historiador, entre muchas otras cosas, y en este caso autor del libro Estrellas del Pasado. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Bien? Hola chicos, bueno, un placer estar con ustedes. Me atrevo a ver si coincidís a definir al libro Estrellas del Pasado como una serie de anécdotas, no sobre el aspecto principal de las vidas de los protagonistas de esas anécdotas, sino anécdotas laterales, pero que abonan a la curiosidad que tenemos todos de a ver qué hacían, a ver cómo era la vida en esa época, Sí, a ver, totalmente. bajemos a San Martín de su caballo blanco y de cruzar los Andes y liberar 3 países. A ver, dame algo de la diaria de él. Y ahí aparecen, ¿no? Esas anécdotas. Claro, cuando los pones en las situaciones más cotidianas, en la que mismo nosotros estamos siempre, y eso logra una identificación, pero además, por supuesto, pueden haber ocurrido situaciones un poco más entretenidas, y son las que tratamos de rescatar en el libro. Por ejemplo, está que Sarmiento perdió el pelo por la gripe. Sí, a los 34 años. Un detalle mágico para mí. Pero, viste que Sarmiento para todos nació pelado. Nació pelado, ¿no? Él Y solemne. tuvo pelo y era bastante, aparte muy coqueto, porque la verdad es que la cara mucho no lo ayudaba y era muy enamoradizo. Entonces, que a los 34 años no tuviera pelo, para él era la señal de que iba a tener menos éxito todavía con la mujer, era que ya te venía arrastrando. Y para la sociedad de ese momento, ¿la calvicie también es un flagelo como hoy es? No, para nada. Todos, por eso fue raro que él, cuando concurrió a retratarse, el primer retrato, no había fotografía todavía, se consiguiera una peluca para no parecer pelado. No hacía falta tanto esfuerzo. Y bueno, el retrato más antiguo que tenemos de Sarmiento es ese, que por supuesto no se nota, pero está con una peluca. Con una peluca. Sí. Claro, al pedo ponerse la peluca. ¿Era un pintor el que le hizo el retrato o era de daguerrotipo? No, era un pintor, sí. Un pintor. Y el pintor, pintame pelo, ¿por qué te pones la peluca? Haceme una rula. De una. Y de estas anécdotas, ¿vos ya las conocías todas? ¿Hubo alguna que te sorprendió cuando la encontraste? No conocía todas, porque vas buscando y a veces estás yendo por este camino y te encontrás con algo que no te esperabas, así que siempre te estás nutriendo de todo lo que va apareciendo. Por ejemplo, hay una situación de Belgrano cuando perdió Vilcapugio, él venía ganando a full, como si hubiéramos estado 3-0 en Vilcapugio, tranquilos, segundo tiempo, y son una corneta llamando a retirada. Algo absurdo, veníamos ganando. Pero vos, en ese caos, cuando escuchás una trompa que dice retira, vos lo único que mirás es un poco de polvo adelante, pegás la vuelta y salís corriendo. Así que 3.500 hombres dieron la vuelta y salieron todos para atrás. Y Belgrano vio que se le complicaba, entonces se paró delante de un morro con una bandera, que él había creado, y la empezó a agitar para juntar a toda esa gente, y solo 300 se fueron ahí, los demás salieron disparados. 300 tipos en el morro, entre heridos, oficiales, algunos a caballo, y entonces tenían que escaparse esa misma noche, porque al día siguiente se iban a atraparlos. Así que organizó toda la salida, puso a todos los heridos arriba de caballos, en algunos casos 2 o 3 heridos, alrededor de los caballos todos los que estaban sanos, adelante un abanderado de Gregorio Perdriel con la bandera argentina, y atrás él con un fusil de onda Rambo, con fusil y proyectiles, cubriendo la retirada de sus 300 hombres. Una imagen increíble, ¿no? Que, ¿viste? Ahora, cuando encontrás esas anécdotas, por ejemplo, vos me la estás contando, yo ya me imagino todo. Y no te pasa a vos decir, ¿cómo no hicieron una película con esto? Hicieron una con 300 en las Termópilas, acá teníamos una servida. Teníamos también 300 tipos y teníamos, y a Belgrano con el fusil, y así, viste, que uno ni siquiera lo ve con un fusil. Claro. De hecho, Belgrano era un abogado que era además un excelente economista, te diría más economista que abogado, y por las urgencias de las invasiones inglesas tuvo que calzarse el uniforme de Patricio y se contrató un profesor de tiro porque no sabía usar un arma. Un ratón de biblioteca con un fusil defendiendo claro, a 300 heridos. Pero por lo menos tuvo la responsabilidad, dijo, no, voy a practicar tiro, que alguien me enseñe a tirar esta cosa. Ahora, en esas épocas era muy común que personas que no eran vinculadas al ejército tomaran las armas para salir a defender. Todos. Porque hoy Claro. supongamos que viene una invasión. Todos. Y nosotros, digamos, salvo que sea una situación extrema, o un economista, te pongo, Claro. no vaya a contratar a un profesor de tiro, enseñemos a una M16 que voy a defender la patria. Ni en No. pedo. No, pero pensá que en ese momento nosotros no teníamos en la época de las invasiones inglesas, no había un ejército, no había nada. Había un montón de vecinos a los que había que darles un arma y que peleen. Claro. Así se formó Patricios, y el comandante de Patricios era Saavedra, que era un comerciante. Saavedra era un comerciante. Un día se calzó también el uniforme. Así fue con la mayoría de los casos. Por eso cuando llegó San Martín en 1812, llegó un profesional, un tipo que desde los 13 años
estaba manejándose como un profesional. Todos los demás eran improvisaciones y lo hacían con buena onda. Pero San Martín vino, dibujó el uniforme de los granaderos. El tipo era muy buen dibujante. Decía que si le iba mal en el campo militar, se iba a dedicar a hacer retratos. Era muy bueno y paisajes. Y era muy buen, y tocaba bien la guitarra también. Era muy buen guitarrista. Sí. ¿Y qué música se tocaba en ese ámbito? No, zarzuelas, toda música española, ¿no? Claro. Era un Paco Lucía. Era, bueno, claro, tanto, no exageremos, pero lo que tenía era voz de barítono y medio andaluza. Pero hacía todo bien, San Martín. No, digo, pero onda Sabina, ¿viste? Andaluz. Claro. ¿Y cómo bailaba? No sé cómo bailaba. Y le pasó, en el libro está, que en un momento le piden una fiesta el 25 de mayo de 1816, están en Mendoza, hacen la fiesta del 25 de mayo, y lo llama Olazábal, que era, además de calle, era un oficial muy joven de él, tenía menos de 20 años, y le dice, tráigame una cotorrona que le voy a bailar un minué. ¿Qué era una cotorrona? Hoy en día suena ¿A qué se refería con una cotorrona? Una cotorrona era una mujer ya entrada en años, medio matrona, con la que él gentilmente tenía 40, iba a bailar un poquito porque era el mandamás de la fiesta, era el hombre invitado. No me comprometo a traerme una mina linda, tráeme una más o menos. Una cotorrona, estaba Remedios, Claro. con panza ahí. Así que Olazábal cayó con una chica de 16, con Laurencita Ferrari, se llama Laurencia. Laurencita estaba lindísima. Un violín. Bueno, San Martín bailó, minué, se sentó, se cabeceó con la chica, se fue y lo llamó Olazábal y le dijo, ¿no te dije que me traiga una cotorrona? ¿Qué me traiga la Laurencita? Y dice, no, lo que pasa es que me parecía mal que usted baile con un vejestorio. Vejestorio. Y San Martín dijo, usted es un maleducado. Y en el fondo se estaba cagando de risa, por supuesto. Y después la cuestión es que Olazábal se la levantó a Laurencita y terminaron siendo... O sea que en realidad lo que hizo fue, nada, esta la aprovecho yo. Vos querés bailar con San Martín, yo te voy a hacer bailar. Vení, yo tengo O sea, los mismos trucos que usamos hoy. Exacto. Vos querés conocer al músico, vení, yo te llevo a conocer al músico. Exactamente, Laurencita. ¿De dónde se obtienen esas cuestiones de la vida diaria, del humor de San Martín, de cómo era, no cuando estaba dirigiendo un ejército, digamos que esa doctrina militar incluso él puede haber dejado la escrita? ¿De dónde obtenés datos de la vida diaria de esos personajes? Bueno, cuando se refiere específicamente a las personalidades, ahí tenés que leer lo que escribieron sus compañeros de armas, que son los que les entretenía muchos años después referir anécdotas, etcétera, y las vivieron como protagonistas. Después en la correspondencia también te encontrás con cosas muy interesantes, en las cartas, y a veces en los juicios. En los juicios hay cosas increíbles. Roca había tenido una hija, en realidad en un baile en Tucumán, sacó a bailar una chica, parece que todos bailaban en aquella época, ¿no? A Roca sacó a bailar una chica, se la llevó del baile y fue padre. A los 9 meses fue padre. Altos bailes aquellos. Bueno, era tipo joven, pero era muy poderoso ya en Tucumán. Y entonces, pero un hijo que no reconoce. Una después. hija que él la veía, etcétera, pero cuando vino todo el tema de la herencia, no estaba reconocida. Y entonces el abogado lo que hizo fue poner una fotografía de Roca, una fotografía de la chica, y le pintó los bigotes y lo pintó todo, que era la manera de mostrar que eran iguales. Claro. Y, o sea, la photoshopeó absolutamente. Y eran iguales, pero obviamente no servía como prueba, ¿no? La pintura, así que no, la chica no ligó. Pero digo, en los expedientes judiciales te puedes encontrar ese tipo de cosas. Y de todos esos personajes, ¿cuál es el que más te fascina más? Y hay algunos locos así perdidos que no precisamente son por ahí de esa época, pero por ejemplo, el presidente Justo vivía acá en Federico Lacroce. Nosotros comentamos a todos que estamos en la calle Lacroce, vivía a 6 o 7 cuadros de la radio, ¿no? Pero antes de ser el presidente fue ministro de guerra, ¿no? Teníamos un ministerio que era el Ministerio de Guerra. Y el tipo lo mandaron a inspeccionar cuarteles por el país y se fue en esos aviones, iban 6 o 7 aviones juntos, en esos aviones biplaza, sentado atrás, gordo, obeso, y no se puso el cinturón de seguridad, error. Bueno, un pozo de aire y el gordo salió despedido. No. Salió despedido del avión y por supuesto tenía a la altura, en La Rioja, tenía un paracaídas, con lo que cayó bien. No. Pero el piloto, que se llama Martínez de Alegría, se dio cuenta porque se le hablan, o sea, perdió peso, qué rápido estamos andando. Perdió un laque. Subió entonces miró y lo vio al tipo que iba cayendo con el paracaídas
Y entonces llegó a La Rioja y mandó un telegrama urgente a Buenos Aires diciendo: ministro perdido en el aire, punto alegría. O sea, increíble. Bueno, la cuestión es que armaron un tren para ir a buscarlo. Es otra película esta, che. Sí, no, tremendo. A mí lo más interesante de esta historia es que fueron, por supuesto, todas las autoridades, todos arriba del tren a buscarlo, pero contrataron un indio gritador, un tipo que gritaba más fuerte que todos nosotros, y entonces el tipo tenía que bajar y empezar a gritar: ¡Ministro! Así hasta que, digamos, a más o menos a medianoche lo encontraron el tipo. Se había ido a dormir una siesta, todo fantástico, pero casi se pierde el tipo. Qué locura. Un ministro. Increíble. Medio Benny Hill también. Sí, ahí ya más Benny, más para el de humor. Benny Hill. Hoy en día, ¿cómo haces? Porque, digamos, ya pasó mucho revisionismo, mucha historia, muchos libros. ¿Dónde encontrás perlitas? ¿Dónde vas y encontrás cosas nuevas? Bueno, justamente yo ya tengo muy presente todo lo que está visto y trato de ir por otros lados. Igual hay que tener en cuenta que hace 50, 60 años se escribían anecdotarios, era muy habitual. Lo que pasa es que por ahí las anécdotas no eran tan interesantes, por lo menos en aquel tiempo podían serlo, ahora no nos resultan tan interesantes. Pero ahí, por ahí al costado de esa historia, tenés algo muy interesante, o en la misma historia había por ejemplo, una historia de una reja que había en Buenos Aires, en Córdoba y Florida, que qué sé yo, no era para tanto. Una reja que decía: Viva la Patria 1817. Resulta que cuando San Martín ganó en Chacabuco, en Chile, se celebró en Buenos Aires muchísimo. Y una mujer que se llamaba justamente San Martín de apellido, Jerónima de San Martín, pero no era pariente, se vistió con los colores de la bandera y se llevó todo un coro de niñas a la puerta del fuerte, es decir, a puerta de la Casa Rosada sería ahora, a cantar el himno nacional argentino, que en esa época duraba 20 minutos el himno. El himno era largo, claro. ¿no? 20 minutos. Bueno, dale, oíd mortales, pa. Y cuando terminó, la viejecita pegó el grito y dijo: ¡Viva la patria! Y se cayó ahí, tendida. No, y ¿se murió? Nadie sabía qué había pasado. Y la llevaron a la casa, se restableció, y el 25 de mayo hizo una fiesta y mandó pedirle al herrero que le pusiera una reja que dijera: Viva la Patria 1817, recordando ese momento en que casi se nos va. Pero esa reja estuvo durante 60 años después. O sea que todo el mundo en Buenos Aires conocía la historia, etcétera. Y hablando de Viva la Patria, hubo un tipo en Jujuy, un oficial, un militar de 60 años, viejo ya, que ya estaba retirado, que cuando se llegó la noticia de las invasiones inglesas, que habíamos vencido a los ingleses, se emocionó y se murió. No. Y en el parte de muerte dice: murió de emoción patriótica. Mirá qué copado. Bueno, ¿no? por lo menos se fue con un buen título. Claro, de emoción patriótica, vamos todavía. Este tipo de libros, digamos, que van saltando de un tema al otro, que saltan de un personaje al otro, ¿considerás que es una puerta de entrada para alguien que no se anima a entrarle a un libro de historia de una? Exacto. Los libros de anécdotas como es lo que hicieron Felipe Piña con Mario Pergolini, todo tipo de las canciones, todo lo que las publicidades, todo lo que se relacione con la historia en forma paralela o como satélite, sirve muchísimo, porque por ahí a nadie le interesa, por ejemplo, leer, no sé, lo que escribí sobre Camilo Gorman, pero si ves la película de Bemberg, estás entrándole por otro lado. Así que siempre todo vale la pena, todo aporta para acercarte a la historia y no sentir que vas a meterte, ¿viste? Que llegás y te empiezan con las fechas y las presidencias y los directores. Y por ahí no sé si estás en tema, la verdad te pregunto, pero a propósito de un tuit que hay acá, que dice: ¿por qué no tuve un profesor así en el colegio? Hoy se enseña diferente la historia a como, digamos, yo me acuerdo cuando íbamos al secundario, tengo casi 40, era fecha, hasta que una vez me tocó un profesor que era distinto en su forma de enseñar y que es el que más me atrajo, digamos. Exacto. Porque contaba la historia de este modo que se cuenta hoy. Es una materia que te hace mucho la diferencia de profesor, ¿no? Sí. Sí. ¿Hoy cambió la manera de enseñar? Bueno, es que en el colegio estás bastante acotado. Es decir, por empezar, tenés muy pocas horas por semana para contar historias o para contar historia, y además competís con geografía, con química. Okay, uno también como alumno no puede bandearse hacia una materia específica, pero es verdad, como te pasó a vos, a mí también me pasó. Tener un profesor que me cambió, pero lo tuve en primaria, y me entusiasmó muchísimo la historia a partir de cómo la contaba él. Porque digo, si a mí me hubieran contado la historia de Buchard,
Claro. Entro como loco, dame todos los libros. Voy, me compro el sueldo de libros. Exacto. Y Bouchard casi ni se lo menciona en No, el colegio y te enterás bastante después Es difícil es difícil inclusive saber a qué se dedicó Bouchard. Claro, solo con el título, el tipo que fue y reclamó parte de Estados Unidos para nosotros, ya con ese título entramos como locos. Que clavó la bandera argentina Claro, en el en California. Caribe. En California, claro. Clavó la bandera argentina. Además de hacer todas las banderas, la mayoría de banderas de Centroamérica son de los colores nuestros, porque estuvo por ahí Bouchard. El tipo durante 3 días fue dueño de California, o sea, hombre de California que plantó la bandera argentina. Una cosa increíble. Claro. Dio la vuelta al mundo, ¿no? Yo hubiera aguantado los trapos un poco más. Un poquito. Bueno, aguantando los trapos, ¿sabes quién hizo? Esa Brown. Cuando en Guayaquil lo tomaron prisionero, en realidad estaba en un combate naval y como tenía problemas necesitaba ir a avisarle a otro barco que viniera a ayudarlo y se tiró a nadar, ¿no? Y se mandó nadando y lo empezaron a tirar con todo y tuvo que volverse, pero cuando se tiró sin ropa, se tiró en calzoncillos. Y cuando llegó al barco ya lo habían tomado y su camarote lo habían saqueado, así que tuvo que marchar prisionero y como no tenía otra cosa se envolvió en la bandera argentina y entró a Guayaquil prisionero envuelto en la bandera argentina y después cuando lo liberaron a los pocos días la llevaba ya en el hombro, pero fíjate que el tipo estuvo vestido de Una entrada Argentina, heroica. sí. Grosso. ¿Hubo algún personaje que, más allá de las anécdotas, dijeras, a este personaje lo quiero poner? Te doy un ejemplo. Cuando contabas lo de Victoria Ocampo como conductora, había sido una de las primeras conductoras del país, digo, qué personaje interesante y me gustaría mejor conocer un poco más. Bueno, como general yo no me acerco mucho a la historia más contemporánea, me cuesta porque la desconozco y no puedo manejarla con objetividad. Esas historias son las que más me atraen cuando las puedo quitar de justamente de todos los prejuicios que tenemos. El caso de Gardel saliendo de una radio, 100, 200 personas, que ya viste eran fanáticos, tenía por todos lados, confundido en abrazos y muestras de cariño, y de pronto grita, me afanaron la billetera. O Fangio, que después de salir 5 veces campeón del mundo, fue y sacó el registro para manejar. No tenía registro el tipo. Es increíble. Contás de Fangio que era muy buen jugador de fútbol. Y Fangio era, claro, y de hecho le decían chueco porque cómo se paraba en la cancha. Como Diego Torres tenía las patas para mí. Claro, De un hecho, paréntesis. nació el 24 de junio, igual que Messi y Riquelme. O sea, tres futbolistas tenemos el 24 de junio. ¿Cuál es la historia del ET argentino? El ET argentino es un tipo que fabricó las bicicletas llegaron a la Argentina en 1866, pero ya para el 1900 eran bastante moda porque aparte queríamos parecernos a París, y en París andaban todos, Pellegrini y todos los capos andaban en bicicleta. Las grandes, ¿no? La rueda No, grandota, al comienzo sí, Ajá. pero ya para el 1900 Ya no. ya empezaban a tener cadena y ences podían tener Ya tenían ruedas del ruedita. mismo tamaño. Ya no era la rueda de triciclo, Claro, la digamos, gigante. gigante. Y entonces, para 1901, un loco fabricó la bicicleta con sombrilla, que era que vos, los días de lluvia, ponías la sombrilla y pedaleabas, y no te mojabas, suponía el tipo, o en los días de sol, de mucho calor, venías con la sombrita, protegido por la sombra. Compro ya. Hasta que lo agarró un viento el tipo y lo voló. Y bueno, ese es el primer litigio. Levantó como ET. Fracasó. Sí, aparte no tomó en cuenta que cuando avanzás la lluvia pasa por debajo de la Sí, sí. No, Tenía no. un par de problemas. Tenía un par de problemas, sí, señor. Qué locura. Y bueno, cosas de la cotidianidad de esa época, ¿no? De inventores de ese momento que trataban de zafarla. Buscas. Obviamente, mirá, en 1910 llegaba el cometa Halley. O sea, era para todos el fin del mundo. Y teníamos tanta mala leche que era el 18 de mayo de 1910 golpeaba el cometa y nosotros empezamos los festejos de la Semana de Mayo, Claro. del centenario. Centenario. O sea, teníamos todo armado y justo nos caía el cometa ahí. Justo termina el mundo hoy. Justo, pero el mismo día que empezaban los festejos. Y un tipo fabricó búnkers acá en la Argentina, en Ballester, búnkers anticometa, que eran un lugar donde se supone que te encerrabas durante 3 días, zafabas del cometa, uno se lo guardó, ese tipo no la quiso vender porque dijo, esto lo voy a usar, para pero mí. vendió varios, y otro se puso en Sarmiento y Florida con un telescopio y cobraba a la gente para mirar el cometa, que nadie veía nada. Claro. Pero se llenó de guita vendiendo, miren el cometa. Hay una cuestión que, por ejemplo, uno habla de San Martín y es impoluto. Y Sí. uno por ahí, hoy en día se puede hablar de Roca, que era de lo peor. En esta historia que uno se pone a revisar, ¿qué cosas puedes ver en tipos que son intachables, que decís, qué actitudes de mierda, y en tipos que son una mierda, que decís,
Qué buenas actitudes que tuvo este tipo, por más que fue una mierda. Bueno, ahí está justamente, porque lo que siempre trato en los libros es de no bajarle línea a nadie. Es decir, están todos en el mismo nivel y, digamos, no vas a encontrar un que me dedique a juzgarlos. Claro. Y bueno, y justamente todos han tenido momentos buenos y otros malos. Digo, si queremos plantear algunas discusiones acerca de San Martín, tal vez tendría que ver con sus relaciones fuera del matrimonio, en campaña, algo que en aquel tiempo era absolutamente normal. Habitual. Es decir, los tipos iban de campaña 9 meses, 1 año, 2 años, 4. Y aclaremos que las mujeres tampoco... Eso te iba a preguntar. ¿La mujer esperaba de brazo cruzado o hacía la suya también? No, hubo muchos casos de mujeres que no esperaron. Claro. E inclusive en medio de allá de los combates, por ejemplo Necochea, que era re buen mozo, el tipo era granadero, muy canchero, se levantó a la mujer de uno de los jefes realistas y fue un caos porque el tipo huevos, claro, era un jefe realista. Claro. Era bravo y la tipa finalmente se fue con él, pero a él ¿Con quién se fue? Con Con Necochea. Necochea, Y si se fue con Necochea. Tenía playa, tenía todo. Billetera no mata, ganan al final, ¿viste? No, en este caso Necochea, Ganó aparte... Galán. No, pero Necochea tenía muy buen pasar, mira, también claro. tenía billetera también. Mira el balneario que pegó después. Necochea era muy amigo del coronel Suárez. Ah. Viste que Suárez y Necochea parecen que están Claro. juntos en la boca. Bueno, eran muy amigos los dos, Isidoro Suárez y él. Y justamente todas estas relaciones, todas esas cuestiones con las mujeres, las vivían juntas y hicieron de todo. Bueno, esta cosa de las mujeres a los 13 años, que hoy sería casi pedofilia, ¿no? En muchos casos. No, bueno, en esa época era así. Vos, a partir de los 13 años, una chica ya la podían casar. ¿Hasta cuánto vivía la gente ahí? Y lo normal era hasta los 50, 60 años. Pero justamente ya para el 1800 esas edades se estiraron. Claro. Pero las chicas se casaban a los 13 y los hombres tenían que ser más grandes. Por ejemplo, Rosas tenía 20 años cuando se casó y la madre de Rosas, Agustina López Osorno, llamaba, no quería saber nada, decía, un nene, ¿viste? Un tipo de... O sea, una chica a los 13, 14, 15, 18 años ya era una mujer que tenía que tener hijos, etcétera. Pero Rosas era un nene y entonces lo que hizo la mujer, Encarnación, fue simular un embarazo. En realidad lo que hicieron fue escribir una carta de ella a él diciéndole que estaba embarazada y la dejó en un lugar donde la espíe la madre y la madre se enteró, fue a hablar con la con la madre de Encarnación y le dijo, te van a tener un chico, tenemos que casarlos. Y la madre de Encarnación, para colmo, tenía a Josefa, a su otra hija embarazada de Belgrano, que era casada y estaba embarazada de Belgrano, era un escándalo. Así que dijo, no, cásense, y zafaron, falso embarazo, y se casaron. Una parte interesante del libro para mí tiene que ver con las cosas que son medio de etiqueta de la época, ¿no? Me acuerdo de una de las mujeres que les hacían sacar los sombreros en el teatro y uno decía, no, tenemos que ir en cabeza al teatro, en cabeza Claro. y contar desnuda. ¿De dónde sacás ese tipo de cosas que tienen más que ver con lo social? De los diarios, o sea, las mujeres escribían diarios, en general contando, hoy hice tal cosa, tal otra, etcétera, y en esos diarios te enterás de ese tipo de cosas. Por ejemplo, las mujeres lo que hacían era... Me acuerdo de la etiqueta también para estar en el tren, que está en el libro, cómo comportarse en el tren. Cómo comportarse en el tren. Bueno, antes se regía mucho por etiquetas. Vos tenías que leer y enterarte cómo comportarte en sociedad. Y tenías que seguir las normas. De hecho, por ejemplo, vos le tenías que pedir vos querías ir a conocer a una chica, tenías que ir a pedirle al padre permiso para ir a visitarla una vez por semana. Claro. Entonces, si el padre te autorizaba, listo. Todos los miércoles a las 8 de la noche ibas y te sentabas así en el living. Los tímidos estábamos al horno ahí. No, pero te quería decir que hoy en día, según en algún lugar puedes ver, no sé, en una vieja estación, una vieja casona, la placa que dice prohibido escupir por Prohibido ley. salivar. Sí. Prohibido salivar por ley. Claro, en el año 20, de hecho, ahora que inauguraron el Centro Cultural, el Correo, el Correo se abrió en 1928. Y lo que ves en las fotos de la inauguración es que hay escupideras por todos lados, porque parece que los tipos no podían entrar a tirar una carta sin escupir. Tenían que tener, entonces necesitaban, y hablando de poder escupir, eso se usaba mucho en los tranvías. Otro ministro, Benjamín Victorica, se tomó el tranvía para ir a laburar, iban en tranvía, los ministros a veces se tomaban tranvía para ir a laburar, a la Casa Rosada y le afanaron el reloj de bolsillo. Claro. Entonces fue a ver al jefe de policía
y lo atraparon al tipo, pero fíjate que el jefe, a los pocos meses el jefe de policía se casó con la hija del tipo, así que con la hija del ministro. Mirá. O sea que a veces, viste, uno de una desgracia saca algo bueno. Una y una. Volviendo a la pregunta de él, un personaje como Roca, por ejemplo, ¿tiene algo que Sí, Roca tiene 1000. Bueno, podamos destacar como. Bueno, no hizo destacar, todo, no se afanó todo. No son anécdotas. Roca, por ejemplo, en una oportunidad, una guachada que les hizo a los chicos, a los nietos de Avellaneda. Avellaneda, tucumano, Roca tucumano, de hecho fue el próximo presidente, pero tenían diferencia de edad, así que cuando murió Avellaneda, en realidad Roca tenía más relación con los hijos de Avellaneda que con él. Y estando en París, se reunió con la familia Avellaneda, los chicos los habían mandado a dormir, y el guacho, en vez de irse a su cuarto, se puso una sábana y se metió en el cuarto de los chicos para asustarlos. No. Los chicos. Y te digo, tenían 9, 7, 9 años. ¿Viste? Pobres chicos. Murió se pegaron uno. un Ya cagazo ya tremendo. con la cara de Roca ya era de meter miedo. Claro, pero Imagínate estaba adentro de una tapado. sábana, Pero claro. una que hizo Roca, ahora que me hiciste acordar, es cuando era presidente en el año 84, estaba en lo que es hoy Parque Leloir, o sea, la quinta de los Leloir, y uno que se llamaba Antonio Crespo se empezó a ahogar. Estaba nadando en el río La Matanza y se entró a ahogar. Entonces otro, que se llamaba Torres, Lorenzo Torres, se tiró a salvarlo y también estaba ahogándose. Y se tiró el presidente Roca y lo salvó a los dos. Roca guardavidas, Claro. ¿no? claro. En ese caso, como Dualde, Roca guardavidas, Claro. salvó a los dos. Y Crespo, Y al lado se ahogaron 5 indios. y Crespo terminó siendo el segundo intendente de la ciudad de Buenos Aires y fue a inaugurar una fábrica de zapatos y le pusieron al barrio Villa Crespo por él. Mira. Así que fíjate cómo termina todas las cosas enganchadas. Bueno, en ese caso fue un guardavidas. Juguetón y de la- heroico también. Tenés a, Guardavidas de la patria. En algún punto de tu vida, digamos, ¿te hinchaste las bolas de la historia? ¿Te aburriste de la historia y dijiste, bueno, me corro un tiempo, ya me saturé? No, es imposible. Porque siempre hay cosas interesantes para investigar. O sea, lo más entretenido de todo es cuando está bien, van a creer que no, pero cuando te pasás en archivos leyendo diarios y documentos y descubriendo cosas, mirando fotos antiguas y eso. Ahí te Entonces, colgás por ahí mirando cosas que no te sirven para lo que fuiste sí, a buscar. totalmente. No podés. ¿Viste? Es como Te recolgás con eso. Un ¿Cuál fue Google, la- un Google de papeles. ¿Cuál fue la Sí, perlita? totalmente. La perlita que encontraste, que dice, mirá lo que encontré y que no la tenía nadie. Bueno, hay varias cosas. Pero no es que haya alguna que sea así muy, muy por encima, porque en el laburo de historiador, o sea, cuando ya laburás muy para los historiadores, encontrás, por ejemplo, a mí me pasó hace 20 años, de encontrar que Colón había escrito una carta que todos creían que lo había escrito desde América y en realidad lo había hecho desde las costas de África. Y eso cambiaba mucho porque él estaba haciendo ciertas comparaciones y hubo una mala interpretación. Esa pequeñez para el mundo de los historiadores de Colón es interesante, pero para los demás es un embole total. ¿Viste? Decís, no. Pero ¿cómo lo descubriste? ¿Fuiste buscándolo? ¿Fue una cuestión de suerte que te diste cuenta que estaba en África? Estaba- ¿O tuviste que indagar mucho para llegar a eso? No, fue de casualidad. Porque estaba leyendo las cartas de Colón, ya las conocía de memoria, pero las seguía leyendo y en un momento me di cuenta que esta carta no estaba escrita y empecé a chequear por las fechas y todo y por las expresiones, que evidentemente estaba hablando desde otro lugar y no desde América, y siempre le habían inculcado a todos que esa carta se había escrito desde América. No, había contado cosas de América, pero Desde otro él lado. estaba en otro lado. Pero, por ejemplo, las cuestiones sociales son las que me entretiene mucho encontrar. Por ejemplo, hay dos que les voy a contar así muy cortas. Una es, Newbery se casó con Sara Escalante. Newbery era un galán, ganador, bailarín, deportista, buen mozo, ingeniero, tenía todas. Ingeniero, epa. Bueno, y obviamente se separaron al poco tiempo. Sara Escalante terminó casada con un tal Maura, que era español. En segundo matrimonio ya había muerto Newbery. Y Maura vino a la Argentina, porque era español, vino a la Argentina y tenían campos en Pilar, que eran del padre de Sara, de Wenceslao Escalante. Y ahí el tipo se puso a jugar al polo, ¿no? Y se puso a jugar al polo con los amigotes de él. Todos jugaban con el culo, o sea, eran pésimos jugadores de polo. Y Sara Escalante, viéndolos jugar, que iban todos despacito de un lado para el otro, dijo, parecen tortugas. Y al final el club Tortugas No, el de polo, de se polo juega lo hoy una pusieron de- porque eran estos que eran, ¿viste? juega- Donde como se en juega hoy mula. uno de los triple coronas ahí, en Claro. Tortugas. Claro, uno Acá el primero de los- nos enganchamos mucho con las historias fantasmas y ese tipo de cosas. ¿Cómo eran eso? Roca fantasma. No, había de todo. Mirá, cerca de acá
había un cementerio, ya más para el lado de Villa Urquiza, que en general lo que pasaba era que de ahí aparecían fantasmas todo el tiempo, pero eran fantasmas truchos, ¿no? Eran el grupo de chicos que se preparaban para jorobar a la gente a la noche. Y entonces eran tan molestos que se formó lo que se llamó en ese momento una brigada cazafantasmas. 1903, brigada cazafantasmas. Y lo que hicieron fue esperar que aparecieran para molestar, y los comparos los empezaron a correr. Y bueno, fue una masacre, pero cagaron a palos pobres chicos. Que obviamente, pero fue, fíjate lo que había una brigada cazafantasmas. Y lo que hubo siempre son esas historias de casas fantasmas, etcétera, y situaciones. Belgrano, por ejemplo, en la casa de la familia Torquins, que es donde está la embajada de Alemania ahora. Bueno, siempre se dijo que ahí pasaban cosas muy raras. También en el Museo Fernández Blanco, en Suipacha y Libertador. De hecho, ha venido gente del exterior que ha dicho, yo vi una bailarina. Y bueno, todo el mundo recuerda, digamos, ese tipo de situaciones como si las hubieran vivido. Siempre se cruzaron las historias. La Embajada de Perú también tiene un muerto ilustre. Así que podemos seguir pensando, pero no exactamente vinculado a esto, pero fíjate lo que pasa con los amuletos. Cuando se hacían casamientos en el 1900, las chicas tiraban no tiraban, perdón, les cortaban un pedazo de torta y adentro venía el amuleto de cada una. Si no había tiras, pero todas las chicas en esa época comían torta. Ahora nadie te come nada, ¿no? Pero, digamos, le cortaba un pedazo de torta y adentro venía el amuleto. Y venía el anillo, que era la que se casaba, y venía un dedal, que era la que nunca más se iba a casar. Una guachada. No. O sea, vos estás en un casamiento una y ruleta rusa. Claro, tremendo. Y hubo un casamiento de Pacheco Anchorena, justamente en el talar de Pacheco, el tipo era dueño de todos esos campos del talar de Pacheco, hizo el casamiento ahí en 1911, contrató 2 trenes que llevaran los invitados, allá había 50 autos en la estación parados como la Le Mans, para llevar a todos al casamiento, etcétera. Y cuando vino este asunto de la torta, lo sacó una chica que tenía 21 años, muy mona, le decían Bebé Belaustegui, ¿no? Y en el propio diario salió que esta vez fallaba el dedal porque justo lo sacó Bebé Belaustegui, que al día siguiente cumplía 23 años. Era 23 años cumplía al día siguiente, y cumplió hasta 95, vivió hasta los 95 años, pero soltera. No. Machada. Sí, pobre Bebé. Igual se volteó todo el mundo para mí. Bebé era muy mona, muy linda. No se puede creer que haya quedado soltera. La pasó bien para mí. Bueno, siempre se está el mito de Belgrano por la calza, que era gay, qué sé yo. Sí. ¿Cómo se manejaba ese tema en la época de la colonia? Mirá, Belgrano ganaba mucho más que nosotros 4 juntos. No, sí, bueno, se supo que no. El hombre era, justamente cuidaba muchos aspectos. En aquella época vos usabas la misma camisa toda la semana. Los tipos se ponían una camisa y no se la sacaban hasta la semana siguiente, cuando recién les parecía que era hora de lavarla. Claro. ¿No? Hay casos todavía, algunos conocemos, actuales, pero eso era 1810, y Belgrano cuidaba todo eso. Inclusive usaba colonias, o sea que olía bien, se cuidaba la boca, olía bien de la boca, las manos, así que tenía mucho éxito. Pero el homosexual estaba muy, muy perseguido en Buenos Aires. Lo llamaban manfroditas, ¿no? No se decía homosexual, sino manfrodita. Y al que descubrían, lo mandaban a las Malvinas. Es decir, cuando lo mandabas a Malvinas era el destierro, era la cárcel más lejos del... Lo que quería Guarrachino, ¿no? Claro. Allá. Es lo que quería Guarrachino. Exactamente. En las Malvinas justamente estaban los peores criminales y los manfroditas. Qué bueno. Lo que se supo de un prócer. No, de próceres no. No, siempre hubo casos, pero o sea, no son nombres muy conocidos, no hay calles de figuras. No, hubo un juez, tal vez, que era más o menos conocido en 1910, pero en general no son los nombres conocidos, para nada. El libro ya se consigue, salió hace un tiempito. Salió el lunes. El lunes. Pensé que tenía unos días más. Mirá. Lo tocás y está caliente todavía está calentito, así que se consigue en todas las librerías. Se llama Estrellas del Pasado. Sí. Daniel, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Daniel Balmaceda pasó por Ácido.